Ahora que tenemos más tiempo en casa, podemos orar más. No olvides incluir a los misioneros, que al igual que nosotros, tienen varias necesidades. Que Dios siga abriendo puertas, aún en medio de esta pandemia. 2. Protección para la obra misionera en países donde hay persecución. 3. Que Dios los guarde en salud para que continúen predicando. Recuerda que puedes dar tu ofrenda misionera en la oficina del templo. Que siga brillando la luz del Evangelio en cada rincón del mundo. Participa del sostenimiento del templo con tus ofrendas. Puedes acudir a la oficina del templo de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde para dejar tus diezmos y ofrendas. Extendamos nuestras manos para dar de lo que Dios nos da todos los días. Escucha los mensajes de reflexión del pastor Moisés Chávez, de lunes a viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 11:30 de la mañana. Y procura tener un momento de oración con tu familia al terminar cada mensaje. Busquemos siempre la dirección de Dios para hallar un rumbo seguro. Si tú tienes miedo, ansiedad, incertidumbre, si las noticias te agobian y tienes problemas, puedes enviarnos en un mensaje tus necesidades y con gusto estaremos orando por ti. Dios quiere ayudarte. Qué privilegio llegar hasta su hogar. Muchas gracias por conectarse. Dios me los bendiga de una manera especial. Que Dios bendiga a cada uno de los miembros de su familia y que el Señor les dé protección, auxilio espiritual. Vivimos en un tiempo en que muchas personas están en zozobra, están con miedo y pues vamos a depender del Señor. Vamos a refugiarnos en el Señor para vivir en paz, en tranquilidad. Y vamos, en gozo, porque a pesar de la adversidad podemos vivir en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias. Lo hemos dicho muchísimas veces y yo quiero seguirlo recalcando. El gozo que Dios nos da no depende de las circunstancias. El gozo es el gozo de Dios y no lo modifica las circunstancias. Claro que nuestra reacción, nuestra actitud ante el gozo del Señor, pues también tiene mucho que ver nosotros como humanos, cómo reaccionamos ante ese gozo que el Señor nos da. Podemos mantenerlo o podemos, si no rechazarlo, por lo menos no darle el lugar que corresponde. Así que démosle lugar al gozo de Dios en nuestros corazones. Amén. Estimados hermanos y amigos, quiero en esta hora enfocar sobre la gratitud a Dios, sobre la gratitud a Dios. Y le he puesto como título a esta plática el glorioso resultado de la gratitud. Ahorita va a ver por qué. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios, esto quiere decir sanos de la lepra.
Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. De 10, nada más uno regresó para darle gracias a Dios. El 10% es solamente agradecido, de acuerdo a esta historia. Esta es una historia. Realmente el Señor sanó a estos leprosos. De 10, uno solamente regresó. Y hoy, pues, no es diferente. Yo creo que el porcentaje quizás menos. Son pocos los agradecidos. Y menos agradecidos con Dios. Porque yo he escuchado a muchas personas decir, le doy gracias a la vida. Pero yo digo, ¿a quién le están dando gracias? ¿A quién le están dando gracias? No quieren decir, le doy gracias a Dios, porque resulta ser que cierto número, cierto porcentaje de intelectuales sienten que, no sé, se rebajan, que manifiestan ignorancia al creer en Dios. Y a los que creemos en Dios nos consideran unos ignorantes. Pues yo sí soy muy ignorante. Creo en Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Creo en el Señor. Y lo creo porque lo siento en mi ser, lo siento en mi vida. Y lo creo también porque he visto las maravillas del Señor en mí mismo y en las personas que me rodean, en los hermanos, en los familiares que me rodean. En esta pandemia, 5 de mis familiares se contagiaron. Los 5 ya están sanos. Gloria a Dios. Y tenía yo mucho pendiente con mi hija, que le decimos Chacha, Elizabeth. Chacha, mi hija. Porque ella padece una enfermedad hace 8 años, hace poco más de 8 años, y tiene sus defensas muy bajas. Entonces se contagió del COVID. Y este era mi pendiente. Bueno, tiene muy bajas sus defensas. Pero el Señor la libró, el Señor la sacó, ya está bien, gloria a Dios. Le doy gracias al Señor. Entonces, hermanos, amigos, el mensaje de esta hora es una invitación para ser agradecidos. Mira, fíjate, la condición, dice que eran 10 leprosos que se los encontró entre Galilea y Samaria. Eran 10 leprosos. Y cuando se encontraron con Jesús, clamaron misericordia. A mí se me hace raro que hayan clamado misericordia, porque cuando los leprosos se encontraron con alguna persona, estaban obligados a gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! Para dar a conocer que estaban leprosos y para que no se les acercaran, porque la lepra es sumamente contagiosa. Y en aquella época no tenía remedio. Entonces, estos 10 leprosos se encontraron con Jesús y le pidieron misericordia. Pero antes quiero decirte lo siguiente. Los leprosos, la lepra, una enfermedad en aquella época incurable. Y una enfermedad terrible, espantosa. No podemos decir que algunas enfermedades son bonitas, pero hay unas enfermedades que agobian demasiado, como es el caso de la lepra, que están infectados. Vamos, se lo voy a decir con toda claridad, se están pudriendo en vida, porque se les pudren sus orejas y se les cae, se les pudre la punta de su nariz y se les cae. Sus labios también se les pudren y se les caen. La punta de sus dedos también se les pudren y se les caen. Entonces, es una condición espantosa, espantosa.
la lepra. Son llagas purulentas. Así que la condición de los leprosos es espantosa. Ahora, súmele esto. Cuando alguien se encontraba con lepra, iba con el sacerdote para que el sacerdote determinara si era lepra o no era lepra, si todavía se podía quedar con la familia o tenía que ser expulsado de la familia. No solamente de la familia, sino del pueblo. Y a eso también quiero referirme. Los leprosos se encontraban fuera de la ciudad, estaban entre Samaria y Galilea, fuera de la ciudad, porque al ya declarárseles que eran leprosos, tenían que vivir apartados de las demás personas. Así que sufrían la enfermedad, pero aparte sufrían el destierro, sufrían la separación de sus familiares, sufrían el estar lejos de la gente. Y eso me hace recordar un poquito la situación actual, en que si a alguien se le declara que tiene el COVID, tiene que ser confinado. Y de hecho se quedan confinados en su recámara, se separan. Si son esposos, uno está en un cuarto y otro está en otro cuarto, cuando muy cerca. Tienen que vivir separados de sus familiares. Así que eso es otra situación muy penosa. Y aparte de eso, los que finalmente son, ahora me refiero a lo actual, que son hospitalizados, entonces ya no pueden ver a sus familiares no los pueden visitar. Cuando mucho les permiten tener un teléfono. Eso es lo que hizo precisamente mi sobrino Samuel, que tenía un teléfono con él y sus familiares se podían comunicar con él por teléfono, pero mientras él pudo, porque ya llegó el momento que ni siquiera pueden levantar el teléfono para contestarlo. Están completamente aislados, completamente separados de sus familiares, y sus familiares esperando allá afuera del hospital que salga el médico para darles informes sobre la condición del enfermo. Eso es en la actualidad. Pero entonces, ¿cuál teléfono con los leprosos? Una vez que los echaban fuera del pueblo, ya no volvían a ver a sus familiares y probablemente allá morían, tirados allá sin que le hiciera a nadie caso. ¿Cuál sepultura? ¿Cuál? Nada. Estaban completamente apartados, desterrados. Así que la enfermedad, el destierro y saberse que no había cura para ellos, era otro tormento. Saber que no había remedio, que ya no iban a sanar, que así se iban a morir, o de eso iban a morir, y que ya jamás iban a ver a sus familiares. Y hay que recordar también que en aquellos lugares, aún hoy, son muy dados como las familias en Latinoamérica, que somos muy dados a convivir, a visitar a nuestros familiares, a visitar a nuestros padres, a visitar a nuestros hermanos. Somos muy, muy inclinados al calor de hogar, al calor de familia, y en aquellos lugares también. Entonces, estar lejos de sus familiares fue un tormento tremendo. Esa era la terrible condición de los leprosos. Pero también quiero trasladarlo al ámbito espiritual, porque la lepra se dice tipo o símbolo del pecado. El pecado en el humano es una lepra, es un mal en su vida que lo aleja de sus familiares, lo aleja de su trabajo, lo aleja de la moral, lo aleja de todo. Por eso es que la palabra del Señor habla de que el que está en pecado está muerto en delitos y pecados. Está muerto en delitos y pecados. Por eso la lepra
es un tipo del pecado. El pecado se parece, podemos tipificarlo, podemos compararlo a la lepra. Y esa es la condición de todos los humanos. Mire, se habla también del destierro, pues nosotros estamos separados de Dios no porque Dios quiera estar separado del humano, sino que el humano queda separado de Dios a causa del pecado. Porque la palabra de Dios dice, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y también la palabra de Dios habla de reconciliarse con Dios. ¿Por qué reconciliarse? Sí, porque hay una separación. Desde que el hombre pecó, hubo una separación de Dios y el hombre. Acuérdense, cuando Adán pecó, o antes de que pecara, había una perfecta comunión con Dios. Pero después de que Adán pecó, hubo una separación de Adán y Dios. No porque Dios no quisiera tener comunión con Adán, sino que Adán mismo, dice la palabra de Dios, que se escondió de Dios. Claro que nadie se puede esconder de Dios, pero él se escondió de Dios, ya no podía hablar con Dios a causa del pecado. A causa del pecado. Y eso es lo que ocurre con todos los humanos. No quieren saber de Dios, no quieren tener comunión con Dios, les desagradan las cosas de Dios y hablan como religión. No, yo no quiero nada con la religión, pero eso quiere decir, yo no quiero nada con Dios. Es cierto que no es lo mismo Dios que religión, pero en su mente está esa idea de que todo lo que huela a Dios, a comunión con Dios, a relación con Dios, ellos lo ven como una religión y no quieren saber nada. Es más, cuando damos el mensaje de salvación, mucha gente dice, no, mire, yo no quiero nada de eso, yo así estoy bien, aunque esté completamente mal. Pero dice, no, yo así estoy bien. Es más, yo quiero seguir así. Ya no me hable, yo no quiero saber nada de eso. La triste condición del pecador, semejante al leproso que era desterrado de su pueblo, que vivía lejos de sus familiares, que vivía lejos del resto de la población a causa de la lepra. Pero mire, lo importante es que llegaron con Jesús, se encontraron con Jesús. Yo no sé cómo supieron que podía el Señor Jesús sanarles, pero el caso es que ellos gritaron y le gritaron al Señor pidiéndole misericordia. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De alguna manera alguien les habló, alguien les dijo, o algún leproso que recién lo desterraron, supo de Jesús y supo que Jesús sanaba a los leprosos, a los cojos, a los mudos, a los sordos. Y entonces claman, Maestro, Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces el Señor les dio la orden y les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Porque, repito, el sacerdote era el que determinaba si estaban leprosos, y lo mismo cuando sanaban, que muy pocos eran sanos, se mostraban al sacerdote, y si el sacerdote constataba que ya estaban sanos, entonces ya pueden regresar ustedes con sus familiares, con su familia, ya pueden regresar. Les dice Jesús, vayan y muéstrense al sacerdote. Estos hombres tuvieron fe, porque todavía estaban leprosos, y les dice Jesús, muéstrense al sacerdote. Pero en el camino se dieron cuenta que ya estaban sanos, ya estaban sanos. Gloria a Dios. Ahí me detengo para decirles, para recalcarles lo de la fe, lo que dice Hebreos acerca de la fe, ese primer versículo del capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Sí, tener con nosotros lo que se espera. La demostración de lo que no se ve, porque en el caso de la fe tenemos que creer para ver, no es a la inversa, ver para creer, como dijo Tomás. No, y como dicen muchos humanos, ver para creer. No,
En el caso de la fe es creer para haber realizado y creerle a Dios. Y pues, en el camino quedaron completamente sanos los 10 leprosos. Pero solamente en uno cupo el deseo y tuvo la determinación de regresar con Jesús para darle las gracias. Solamente 1 de 10. Solamente 1 de 10 regresó para darle las gracias. Estaba muy lleno de gratitud hacia el Señor. Entonces, yo quiero invitarles en esta hora para que seamos agradecidos con Dios por todos los beneficios que constantemente estamos recibiendo de Dios. Acostumbramos a darle las gracias cuando sucede algo extraordinario en nuestra vida y decimos gracias, Señor, porque me sanaste de esta enfermedad o me concediste esto, aquello. Pero todos los días tenemos que dar gracias a Dios. Nada más le pongo un ejemplo. ¿Cuántos están gastando actualmente para aplicar oxígeno a los enfermos? ¿Cuántos tanques al día de oxígeno consumen y cuánto cuestan? Y qué incomodidad estar ahí con la máscara, con el oxígeno. En cambio nosotros todos los días respiramos el aire que el Señor nos da, el oxígeno que el Señor nos da. Gloria a Dios, todos los días, y nunca nos ha presentado un recibo de cobro por el oxígeno que respiramos a cada minuto. Es completamente gratis. ¿Y sabe qué? Hay otra cosa. Dar gracias a Dios por el aire que respiramos, pero también porque podemos respirar el aire, porque ese es otro problema. Estos enfermos del COVID actualmente, no que no haya aire, pero no pueden respirar el aire, por eso tienen que ponerle oxígeno, aplicarle oxígeno extra para que puedan recibir sus pulmones el oxígeno. Si hay oxígeno en el ambiente, si hay aire, pero no lo pueden respirar. Dé gracias a Dios por el aire y dé gracias a Dios porque puede respirar el aire. Gracias, Señor, porque puedo respirar. Tengo 78 años respirando. Gloria a Dios por esa bendición. Gloria a Dios por esa bendición. Así que entonces es motivo de darle gracias a Dios. Nada más ese es un ejemplo. Pero está el agua que tomamos, están los rayos del sol que recibimos, está la tierra que hace producir para la comida que recibimos. Tantas y tantas cosas por las que hay que dar gracias a Dios. Así que aprendamos a ser agradecidos. Regresó solamente 1 de 10 para darle gracias a Dios. Y dice el Señor que era samaritano. ¿Y qué quiso decir el Señor que era samaritano? Porque los samaritanos eran un pueblo despreciado por los judíos. No los querían. Los menospreciaban. Pero los judíos no fueron agradecidos. Entonces deducimos que los demás leprosos sí eran judíos, porque dice, y este era un samaritano. El samaritano regresó para darle gracias a Dios. Aquel que era despreciado, que era subestimado por los judíos, regresó para darle gracias a Dios. Así que seamos agradecidos con Dios, seamos agradecidos con el Señor. Y miren, cuando ya este hombre se acercó con el Señor, dice que hincó su rodilla, se hincó ante el Señor y le dio gracias porque lo había sanado. Entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha hecho salvo. ¿Qué podemos entender por eso? Que además de haber sido sano de su lepra, fueron perdonados sus pecados y por lo mismo salva su alma.
fue un hombre salvo en ese instante, más grandioso, más maravilloso, de más valor que la misma salud física. Sano físicamente, pero ahora sanaba del alma. Cuando el Señor le dice, ve, tu fe te ha salvado. Quedó sano del alma, quedó sano del alma. Así que más motivo para darle gracias a Dios. Y ese es el mensaje también hoy en día para todos. El Señor puede sanarlo del COVID, pero más que todo, Él quiere sanarlo del alma. Perdonar sus pecados, quitar de su vida todo aquello que, uno, no le agrada a Dios, y dos, que le afecte a usted mismo. Iras, contiendas, envidias, maledicencias, vicios, todo aquello que es pecado. Ofende a Dios, pero también le perjudica a usted. Y el Señor quiere sanarlo, o sea, limpiarlo, perdonarlo, transformarlo, hacerlo una nueva persona. Quitar la lepra del pecado de su vida. Este samaritano que regresó para darle gracias a Dios, el Señor lo salvó. Y no solamente fue sano de su cuerpo, también fue sano de su alma. Gracias al Señor. Estamos en la época en que en Estados Unidos se celebra el Día de Dar Gracias a Dios. Y yo muchas veces lo he mencionado y lo menciona la iglesia, especialmente allá en El Paso, Texas. Les digo, hermanos, buena parte de las personas hablan esto. El Día del Pavo. Ya viene el Día del Pavo. Yo les digo, por favor, no digan el Día del Pavo, porque no es el Día del Pavo, es el día de dar gracias a Dios. Los peregrinos que vinieron de allá de Europa a Estados Unidos y que dieron gracias a Dios el primer año de su cosecha, fue día de darle gracias a Dios. Que si mataron pavos para celebrarlo es otra cosa, pero es día de darle gracias a Dios, no es día del pavo. No es día del pavo, es día de darle gracias a Dios. Está como en el caso del día del domingo de resurrección. También se dice el día de la coneja. ¡Qué terrible eso! ¡Qué espantoso! No es el día de la coneja, es el día de celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. El fundamento del cristianismo, de la cristiandad. El fundamento de nuestra salvación. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, aún estaríamos en pecados, los más dignos de conmiseración seríamos. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Así que entonces, no es el día de la coneja, es el día de conmemorar, de celebrar la resurrección de Cristo. Y en este caso, no es el día del pavo, es el día de dar gracias a Dios. Pero miren, ahora sí yo creo que es el diablo que ha venido desviando, ¿verdad?, los propósitos de darle gracias al Señor por otras cosas tan insignificantes, ¿verdad? Sí, nos gusta comer el pavo, pero no es el día del pavo, es día de darle gracias a Dios. ¿Usted va a celebrar el Día del Pavo? Pues yo no sé si va a celebrar el Día del Pavo, porque ahora ni el Día del Pavo se va a poder celebrar, probablemente por esta pandemia. Pero no diga vamos a celebrar el Día del Pavo, diga vamos a dar gracias a Dios. ¿Quiere hacerlo? Y si no tenemos cena por el Día de dar gracias, pues no lo tenemos, pero lo que sí podemos tener es, o tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios. Y no tenemos que esperar a ese día. Hoy, cada día, los 365 días del año, vamos a darle gracias al Señor. ¿Quiere hacerlo? Número 1, por la salvación de nuestra alma. Es lo más grandioso, es lo más maravilloso, es de lo que tenemos de más valor. La salvación de nuestra alma. Démosle gracias a Dios porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, hágalo ahora mismo.
Hágalo ahora mismo. Pídale perdón a Dios. Yo lo invito para que en este mismo instante reconozca que es un pecador y le pida perdón a Dios y le dé gracias a Dios. Porque en el momento en que nosotros pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Y hay que darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque te pusiste en mi lugar, fuiste crucificado por mí. Gracias, Señor, porque tú me salvaste. Gracias, Señor, porque viniste desde el cielo para buscarme y para salvarme. Dele gracias a Dios. Unámonos en agradecimiento a Dios. Ahora mismo vamos a darle gracias a Dios, pero usted que no ha entregado su vida a Cristo, ahora mismo pídale perdón a Dios y entregue su corazón al Señor. Oremos juntos. Padre Santo, venimos ante tu presencia dándote gracias, especialmente o sobre todas las cosas, por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Muchas gracias. Recibe nuestro agradecimiento, recibe nuestra gratitud de lo más profundo de nuestra alma. También te damos gracias, Señor, por todas las demás cosas que nos das, el aire que respiramos, por el agua que tomamos, por los rayos del sol que recibimos, por la tierra que da su fruto para alimentarnos. Gracias, Señor, por la fuerza que nos das cada día, por la salud. Gracias, Señor, gracias por todas tus bendiciones. Recibe nuestra gratitud ahora y siempre. No tenemos nada con que pagarte, Señor, lo que has hecho por nosotros. Pero, Señor, ahora también te estoy pidiendo por todas aquellas personas que ahora están escuchando este mensaje. Sálvales, perdónales, cámbiales, transfórmales, recíbelos como hijos tuyos, Señor. Lava su corazón con tu sangre preciosa y que empiecen a vivir la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor. Cada día a las 7 de la noche conéctese de lunes hasta el sábado. A las 7 de la noche y comparta con sus conocidos, con sus amigos. Pero el domingo es a las 11:30 de la mañana nuestro servicio, nuestra predicación de parte del Templo de la Trinidad, y a las 12:30 el mensaje, la predicación de parte del Templo Jerusalén. Le estamos invitando para que se conecte y para que comparta con todos sus amigos. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana a las 7 de la noche. Mientras tanto, Dios le bendiga y sígale dando gracias a Dios. Sígale dando gracias a Dios.